marido. ¿En qué trabaja su marido? En una fábrica. En una fábrica, ¿no? Y les va bien, pero se acuerdan de los billares, ¿o no? Es caro. Ah. ¿Tú qué eres? ¿Catalana o villariega? Catalana. ¿Catalana eres? ¿Pero te gusta el pueblo de tus padres o no? Sí. ¿Tú has ido muchas veces? No. ¿No has ido muchas veces? Nada más una vez. Nada más que una. ¿Y te gustó mucho, no? Sí. ¿Sí? Bueno, pues ahora te vas a divertir mucho en estos días, ya verás. Sí. Porque hay un alcalde allí que es fenomenal y fíjate qué idea ha tenido el hombre. ¿Eh? Sí. Sí. Pablo, ¿Qué pasa por ahí? ¿de quién ha partido la idea esta del viaje? Ese pues de señor Jacinto, Del señor Jacinto, muy ¿no? claro, Y a ti te ha encargado la organización del mismo, ¿no? exactamente. ¿Cuántos coches salen hoy? 3 de Barcelona y 2 de Bilbao. 3 de Barcelona y 2 de Bilbao. Con los de Bilbao nos juntaremos en algún sitio, ¿no? En Manzanares, en el Hostal Don Pepe. En Manzanares, en el Hostal Don Pepe. Entonces en total van a ir unas 250 personas, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? A celebrar en los Villares la fiesta del emigrante. Exactamente. Pues Pablo, pulso firme y para adelante, que estamos pronto a los Villares. Alcance. De los Villares. De los Villares. Aquí sí se hace. ¿Y usted qué hace aquí en Cataluña? He venido a casar a una sobrina. Ha venido a casar una sobrina. Sí. Pero usted vive... Ya yo voy a aprovechar el camino para irme para allá. Usted vive normalmente en los Villares, ¿no? Señor. Y ha aprovechado usted para venirse con sus paisanos, ¿eh? Claro. Entonces usted lo que es un aprovechado, ¿no? Hostia, que me pide. Y esta mujer que va con usted es su señora, ¿verdad? Señor. ¿Otra aprovechado? ¿A usted, señora, qué le gusta más, Cataluña o los Villares? Yo me gustan los Villares. Los Villares, Me ¿verdad? gusta Cataluña porque está mi familia. Pero de paso De nomás, paso, ¿no? de paso, sí. Está mejor preparado ahí. Sí. ¿Tú qué eres, catalán o villariego? Yo soy villariego. Villariego. Catalán de pura ¿Pero cepa. vive en Barcelona o vive en los Villares? Vivo en Barcelona y el pensamiento de los Villares. Ah, el pensamiento en los Villares. También este sí que merece un aplauso, ¿eh? Que se sueña cada día a los Villares, ¿verdad? Pues sí, Se sueña. uno sueña siempre con lo suyo, ¿no? Con la tierra donde nace, ¿verdad? Normal. Es lo más bonito del mundo. Para mí sí. Sí. Y esta que va con usted es su señora, ¿no? Sí. Sí. También vive en Cataluña. Sí. Y también se acuerda de los Villares. Iba a estar en Cataluña y yo en el pueblo. Pero también se acuerda de los Villares, ¿verdad? Que lleva mucho tiempo aquí. 20 años. ¿Y en qué trabaja? En mi casa. En su casa. Es donde más a gusto está, ¿eh? Hombre, normal. Sus labores. ¿Usted no es de los Villares? No, yo no sé. Entonces, ¿usted qué relación tiene con los Yo Villares? soy de Cádiz, pero mi marido es de los Villares. Ah, su marido es villariego. Sí. Entonces usted es medio villariega. Media, ¿Y media. le gustan los Villares o no? Sí, me gusta, sí. ¿Y su gente? Y su gente. ¿Y la idea del alcalde qué le parece? Hoy estupenda. Estupenda, ¿verdad? Sí, estupenda. Su marido va ahí con usted, ¿no? Sí, aquí a la mía. Este es el villariego, este es el villariego. Claro, los Villares. ¿Cuánto tiempo lleva en Cataluña? Allí llevamos 21 años. ¿En qué trabaja? Barbero. Peluquero de De caballero. peluquero, ¿no? Muy bien. Y estoy contento con el detalle que ha tenido las carnes. Con los villariegos en Cataluña. Esta tarde, cuando lleguemos a los Villares, según las noticias que tenemos, creo que el recibimiento va a ser apoteósico. Va a ser una cosa que va a pasar a la historia, ¿eh? Pues una cosa de la que me va a alegrar. Me va a alegrar una cosa mala. Pues muy bien, Voy a hombre. estar contentísimo. A ver ustedes cómo saben agradecerle esta idea al alcalde de los Villares. Sí, esta idea, sí, lo dicho es que estoy contento con el alcalde, por el detalle que ha tenido de juntando a todos los villariegos que estamos en Cataluña, junto a nuestros paisanos en el pueblo de los Villares. Y acordarse de aquellos que en los años aquellos difíciles tuvieron que emigrar de su pueblo. Eso fue el problema. Con pena, con Sí, la eso- ilusión de buscar un trabajo, pero con pena de abandonar su pena de tierra. abandonar nuestra tierra, Pero nunca se le olvida, que ¿no? va a acabar la vida. Ni se le olvida. Los es lo Villares los llevamos siempre por dentro, vamos. Muy bien. Aquí tenemos a don Juan otra vez, el organizador de esta excursión en Cataluña. Sí, señor. ¿Cómo partió la idea? ¿Cómo? Pues la idea partió de que Jacinto nos llamó, el señor alcalde de los Villares nos llamó, comunicándome que se quería hacer cargo de los andaluces en Cataluña, de los villariegos en Cataluña, que si querían ir al pueblo, que tenían el viaje pagado de ida y vuelta. Entonces este mensaje fue transmitido entre todos los paisanos y todos los familiares que quisieran venir al pueblo. Entonces fueron colaborando, fueron apuntándose, entonces fuimos faltando ya desde país con la idea de formar una comisión
y llegar hasta el pueblo de Villares si Dios quiere. Perdón, este viaje es gratis, ¿no? Este viaje o sea, lo patrocina el Ayuntamiento de los Villares, ¿no? Lo patrocina el Ayuntamiento de los Villares. Es gratuitamente ir y vuelta para todos los inmigrantes que quisieran ir al pueblo y venir para la fiesta. Sí. La atención a la fiesta del pueblo. Bajan ustedes hoy día 6 de agosto, ¿no? El día 6 de agosto ¿Y bajamos. vuelven? El día 10 de agosto. El día 10 vuelven para arriba, ¿no? Para Barcelona otra vez. Con la resaca, Con la resaca. Con esas la... copitas que se van a tomar ahí y todo, ¿no? Bueno, supongo que cuando lleguemos, como no tenemos que conducir, pues dejamos preparados a hincharnos. Y como son 3 días, pues tenemos que ir a tope. Entonces ustedes llevan el lema al contrario, ¿no? Nosotros Siempre vamos a- con una copa de más, ¿no? Nosotros vamos a llevar 2 casi. Dos. Vamos a echar. Porque cuando vas conduciendo tienes el problema de que no puedes conducir porque el alcohol es peligroso por lo que puede hacer o por lo que no haga. Exactamente. Entonces, por lo cual nos retenemos a beber en el viaje. Y ahora, como vamos sueltos, gracias a Dios, vamos tranquilos, el alcalde lleva buena atención de pagarnos los viajes y traernos, llevarnos y traernos, pues vamos a aprovecharnos de este... Sí, sí. Bueno, con usted va su señora, ¿no? Sí, señor. También le ha ayudado mucho, según yo he visto esta mañana, en la organización del viaje y de todo, ¿no? A colaborar lo que ha podido, pues, como es normal, porque... claro, Usted, señora, también es villariega, ¿no? No, señor. Pero ¿a usted qué le parecen los villares? Estupendo. Muy Fenomenal, ¿no? bonito. Estupendo. Yo soy gallega. Es gallega, bonita tierra, Muy ¿eh? bonita también. Bonita tierra. Preciosa. ¿Pero dónde es? ¿De qué parte de Galicia? De Lugo. De Lugo. De Lugo. De un pueblecito de Lugo. Allí es donde está la famosa isla de la Toja esa, ¿no? Exacto. Ujú. Ah, un día nos tiene usted que llevar por allí, igual que nosotros la llevamos a Andalucía. A ver si el alcalde de Galicia tuviera el mismo detalle que el de los Villares. También iríamos. A ver si se lo pide una de las veces que vaya de vacaciones. Eso. ¿Tomar allí? Con una copita del Ribeiro y unos centellitos. Bueno, pues entonces queda usted emplazada para el año que viene, ¿eh? A ver, eso es cosa del Invitarnos alcalde. allí, ¿eh? Tenía que tener la misma gentileza que el de los Villares. Exactamente. También. A ver, ¿usted de dónde va? Yo voy a los Villares. A ver a los villares, A los ¿eh? Villares. A ver a los villares, a ver a los A paisanos, los paisanos y a ver... a ver la fiesta esta que ha promovido el ayuntamiento, la fiesta del emigrante, todo eso, ¿no? a ver. A divertirse mucho, ¿no? Pues claro que sí. Pero ¿lleva pensado emborracharse o no? Pues claro que sí. Emborracharse también. Claro que sí. Mi prima va a preparar. Esta que va con usted es su hija, ¿no? No, No. Otra de los Es una Villares. paisana también, ¿no? Lleva mucho tiempo en Barcelona, Yo 22 años. 22 años. ¿Y usted? Yo llevo poco tiempo. Poco tiempo, ¿no? Que he venido a casa de una sobrina y voy para mi pueblo otra vez. Ah, que, Otra es que aprovechona. vive normalmente en los villares, otra aprovechada, otra aprovechada. Como Hace siga... muy bien. Y lo a gusto que va con sus paisanos aquí hoy, ¿eh? Estupendamente. Claro. Pues muy bien. Y ustedes también son villariegos, ¿verdad? Es un absurdo casi preguntarlo, porque aquí todos los demás son villariegos. Que la sepa. Aparte de la gente más joven, que muchos dicen, no, yo ya soy catalán. Yo soy villariego. Mientras viva y mientras viva. Usted que lleva mucho tiempo por aquí, 21 años. ¿en qué trabaja aquí? La SEA. En la SEA. Pues muy bien. ¿Y qué piensa usted hasta jubilarse y después irse a los villares? O... Hombre, de irme para allí no. Porque Porque tiene usted aquí los hijos y todo, ¿no? Ahora, me gustaría con un delirio. Pero de la cabeza no se le van los villares, ¿verdad? Yo cuando pasé el Peñaperro para abajo ya tengo villares. ¿Cuántas noches ve usted la calle El Arroyo cuando está durmiendo? Muchas, no creo que una. Ahora que más me acuerdo porque que Tapilla pone el fulano de taza y que así yo mismo, me bebería ahora mismo allí. Oye, qué rico está. Dígame usted una cosa, pero de verdad, ¿eh? Sí. De verdad. Cuando llega el día 7 de octubre y está usted en Cataluña, ¿de qué se acuerda? Uy, la Virgen del Rosario. De la Virgen del Rosario. Y el día de San Juan también me acuerdo. De la Virgen del Rosario. Que son los dos patrones del Que es la patrona de su pueblo. y San Juan. Y San Juan. De las fiestas que se mueven, de las borracheras que pillaba cuando joven, todo eso, ¿eh? Una pata de otro, otra para otro. Mira, que pilla de cuando Pero, ¿ligaba usted mucho o no? Oh, tú lo que podía, lo ¿Sí? que podía mandar. ¿Sí? Uy, Pero no eran unos tiempos muy fáciles de ligar, pero se ligaba también, ¿eh? a la que se cuidaba la aprovechaba uno. La fiesta del Rosario cabía todo, ¿no? Había todo, el que se descuidaba la aprovechaba. Y usted es villariega también. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Cataluña? 6 años. 26 años. Se vino usted en los años aquellos difíciles, en los años 60, ¿eh? En los años buenos, me vine para acá. Cuando Cataluña era una mina de oro, ¿no? Hombre. Aquello se acabó, pero algo queda todavía. Y esta niña que va con usted es su hija, ¿verdad? Y esta sí ha nacido en Cataluña. Está catalana. ¿Y a ti te gustan los villares o no? Hombre, su tierra, la tierra de mis padres, pues la mía también. ¿Ha ido muchas veces allí? Sí. ¿Sí? ¿Y te gustan los villares o no? El comportamiento de su gente, el ambiente... Porque normalmente cuando vayas con fiestas, con cosas así, ¿no? Vacaciones. Y
Sin que lo oiga tu madre, ¿se liga o no se liga? Un poquito. Un poquito. Con cálculo, ¿verdad? Yo iba a pasar unas vacaciones a Londres. ¿Pero qué tiene usted? ¿Una novia? La novia no, mujer. Ah, una mujer. Entonces no es usted viudo, me ha engañado. Y era viudo y está casado. Se casó. ¿Pero qué es su mujer que es catalana? ¿Qué va? Colombiana. Colombiana. Usted villariego. Yo villariego hasta la cepa. Asentado en Cataluña. Entonces ha liado una rea, ¿eh? Aquí me he cojonado tú. Un lío. Pero los billares no se lo olvidan, ¿eh? No. Los billares no se lo olvidan. Hasta las 12 de la noche y luego hasta las 5 de la mañana. Yo creo que es un ensueño seguido. Se sueña, ¿verdad? A ver, ¿usted cómo se llama? Juan García Peña. ¿Y usted qué es? ¿Villariego o catalán? Villariego toda la vida. ¿Se le ha olvidado los billares en algún momento o no? Jamás. ¿Cuánto tiempo lleva usted por aquí? 30 años y algo. O sea, salí el día 7 de abril del año 57. ¿Y en qué trabaja aquí? De taxista. De taxista. Entonces tiene usted que saber muchas cosas de Cataluña, ¿no? Sí, claro. Taxista dice que lo sabe todo. En Bajongada estuve 11 años y medio. En Bajongada. Y después se vino aquí a Cataluña, ¿no? Vine a Cataluña por el mal tiempo que hacía allí, que llovía mucho. Y este tiempo de Cataluña me gustó. Bueno, mire usted, a mí me han dicho, no sé si me han engañado, que usted canta muy bien. No. ¿Es verdad o no? No canto nada. No, de verdad que no. Solo que soy un poco alegre, pero... Ni un fandanguillo ni nada. No, fandanguillos no. Yo, chapuza... Pues esta tarde... Las otras los billares a lo mejor los puedo cantar. Esta tarde cuando nos tomemos una copilla y en los billares nos tiene que cantar algo. Sí. ¿Usted es villariego también? Me lo ha dicho esta mañana. Hasta la cepa. Hasta la cepa. ¿Y qué va usted a hacer de los billares? Hombre, de momento ver la familia y agradecer este viaje al alcalde del pueblo. Que ha tenido una gran atención, ¿verdad? Sí, una gran gentileza de llevarnos a todos. Pues muy bien. Tomarse unas copillas también, que no se lo olvide, ¿eh? Normal, eso es corriente. Unas copillas, unas tapillas de aquellas que ponen muy buenas, todo eso, ¿no? Todo eso además. Bueno, hombre. Usted sí que es villariego, ¿eh? Y su señora también es villariega, ¿eh? Los dos. Todos somos emigrantes del pueblo. ¿Cuántos años llevan por aquí, por Cataluña? Yo 28. 28. ¿Y usted 30? Usted tuvo 2 años de Rodríguez ahí, ¿no? Sí. 2 años de Rodríguez. 2 años que serían... ¿eh? Los dos penosos. Los dos penosos por una parte. Usted No, dice... luego también había unos pinitos. Me echaban mis Exactamente, pinitos. exactamente. Eso es lo que usted dice por justificarse con la mujer. Me echaban mis pinitos también, pero mira, luego me acordé de que me la había dejado en el pueblo. Y volvió usted a por Y ella. volví a por Muy ella. bien, esa es la obligación de todo hombre. Claro. esa. Y que me supongo que lo hizo bien. ¿Y usted en qué trabaja? Ahora en la construcción. En la construcción. Recuerda la empresa donde estaba, Sí, trabajo sí. en la Y construcción. ahora trabaja en la construcción. Pues muy bien. Por cierto que esto es también una pirula. ¿Sí? Porque he dicho que se ha puesto un familiar malo para perder estos 3 días. Porque cualquiera despreciaba la invitación del alcalde. ¿no? Jamás en la vida. Pues nada, Esto de ir a mi pueblo y beber agua en el Pilar de la Fuente, esto es lo más grande que yo un sueño.